Experimento Vida Estoica, día 45, en el segundo día del programa de excelencia para personas en desempleo, aquí en Las Naves, en Valencia. Y después de las interacciones que estoy manteniendo con los participantes, las dinámicas, y ya con perspectiva a todo lo que estamos encontrando, todo lo que me estoy encontrando en Stand Up Program, en diversos talleres que voy dando por diferentes ciudades, en diferentes países, por lo que estoy encontrando a la hora de interactuar con los participantes del programa, el programa de entrenamiento online, el método ultraproductividad, estoy encontrando una montaña, más que una montaña, un huracán, algo que realmente nos está afectando y nos afecta a un nivel muy profundo, y es el control, es la frustración que tenemos cuando intentamos controlar todo aquello que no podemos controlar. Y creo, y soy consciente de que ya he hablado de esto en diferentes ocasiones. Me he remitido a este hecho y a esta, no hecho, sino a esta situación en varios vídeos, pero es que creo que sigue siendo el tema central del estoicismo, y por eso creo que el estoicismo funciona tan bien y es tan eficiente y eficaz, porque nos ayuda a detectar de una forma muy práctica y muy real qué es aquello que nos está perturbando, qué es aquello que nos está desconcertando y qué es aquello que nos está haciendo perder el control justamente de las cosas que podemos controlar. Y no es ni más ni menos que todas las cosas que se escapan a nuestro control. No es ni más ni menos que todo aquello que realmente no podemos controlar. No podemos controlar el tiempo, no podemos controlar el tráfico, no podemos controlar a nuestro hermano, no podemos controlar a nuestra pareja, no podemos controlar el destino, no podemos controlar qué sienten otras personas, no podemos cambiar o controlar lo que otras personas hacen, no podemos controlar ni siquiera cómo nuestro perro o nuestra mascota, digámoslo así, actúa de acorde a nuestras necesidades o deseos. No podemos controlar el mercado, no podemos controlar a nuestros clientes, no podemos controlar nada, absolutamente nada que está fuera de nuestro control y que no depende de nosotros. ¿Qué es todo aquello que podemos controlar y que depende de nosotros? Pues solo y solo lo interno, los pensamientos, cómo piensas, qué piensas, las sensaciones de las que te das cuenta y de las que no, las emociones, aunque parezca difícil, se pueden llegar a controlar con trabajo y con entrenamiento. Las acciones que nosotros llevamos a cabo, no el resultado. Justamente ese es otro de los errores o de los engaños o de las confusiones que muy a menudo nos llevamos o hacemos, y es que creemos que el resultado depende de nosotros. Por eso nos decepcionamos, defraudamos, apenamos o frustramos cuando algo no sale como esperamos. Es que aunque tú lo hagas, no va a salir como esperas, porque no vas a poder controlar cómo saldrá después de hacerlo, porque cuando lo haces y depende de ti, lo sueltas como al mundo, y en el mundo va a ocurrir tal y como deba ocurrir, está fuera de tu alcance. Por lo tanto, no te preocupes por ello. Como decía Epicteto, encuentra únicamente el placer solo, únicamente en aquello que puedes controlar. Encuentra el placer en las acciones y no el resultado, y ríndete a ello y entrégate ¿a qué? A las acciones, a lo que tú haces, a cómo decides, a cómo razonas, a lo que eliges, cómo actúas, cómo reaccionas, cómo eres, qué sientes, cómo escribes, cómo vives, cómo trabajas. Todo eso depende de ti. Si cambias el prisma de aquello que estás haciendo y estás intentando controlar, pero realmente no puedes controlar por aquello que realmente haces y puedes controlar, te darás cuenta de que los mayores focos de angustia, de ansiedad, de temor y de turbación desaparecen, porque estás dejando de perseguir aquello que no puedes alcanzar, porque no puedes controlar aquello que
no está bajo tu control, porque es como si intentaras abrazar el aire, es como si intentaras medir el fuego, es como si intentaras controlar un elemento mágico, algo que se escapa porque está mucho más allá de lo que tú puedes hacer. Y aquí es donde entra en juego la fortuna, el destino, la suerte, el azar, como quieras llamarlo, todo aquello que ocurre de una manera determinada. Hay cosas que están influenciadas por lo que nosotros hacemos, por lo que hicimos o por lo que no hicimos, pero hay muchas cosas que no están influenciadas por nada y simplemente nosotros hicimos nuestro mejor trabajo, pusimos nuestra mejor intención, depositamos nuestro mejor propósito y le echamos pasión al asunto y realmente no funcionó. Y como no funcionó, no hubo posibilidad y no tuviste posibilidad de poder arreglarlo. Ni siquiera pudiste cambiar lo que tenías en tu entorno. ¿Por qué? Porque no estaba bajo tu control, porque no dependía de ti, porque estaba dado a una posibilidad de que pudiera ocurrir o no ocurrir. ¿Y qué sucede aquí? Que cada vez depositamos más energías en intentar que las cosas salgan como nosotros queremos. Pero es que las cosas no salen como nosotros queremos, las cosas salen. Y es nuestro juicio sobre cómo salen las cosas lo que realmente hace que nosotros interpretemos o absorbamos algo de una manera u otra. Y adivina qué, entra las expectativas, entra el juego de las cosas que podemos no cambiar, pero podemos reducir, podemos paliar o podemos bajar. ¿Para qué? Para que entre, de manera que nosotros cuando entre no nos pueda llevar a un extremo que es el dolor ni a otro extremo que es el placer. Pero ¿qué pasa con las expectativas? Que nunca juegan a una carta baja, siempre juegan a una carta alta, y es la carta de nuestra situación ideal, idónea o maravillosa. ¿Y qué sucede? Que casi nunca se cumple, porque ese ideal solo está en nuestra mente, y cuando está en nuestra mente solo estamos viendo la parte que controlamos o que queremos controlar. Somos el editor de una parte de nuestra historia, pero no de toda, y entonces es ahí cuando lo que no puedes controlar se junta con las emociones, y es entonces cuando, además de que lo que no puedes controlar se junta con las emociones y con las expectativas, no surte o no ocurre como tú esperabas, porque nunca ocurre como tú esperas, o digamos casi nunca. ¿Y qué sucede? Te hundes, no sale y no vuelve a salir. Mientras que si nosotros vemos lo que no podemos controlar como algo que está fuera de nuestro alcance y nos centramos en cómo interactuamos con lo que no podemos controlar, cómo reaccionamos a ello, qué emoción depositamos, qué sensaciones le damos y qué acciones tomamos cuando ocurre una expectativa que posiblemente no salga como esperamos, o cuando nos enfrentamos a algo que es mayor que nosotros y no sabemos el resultado, y interactuamos con ello con ecuanimidad, con idea de transitoriedad, que va a pasar y sea lo que sea, nosotros solo podremos decidir cómo es de bueno para nosotros cuando nos llega a nosotros, no cuando ocurra. Y ese es hoy en día una de las principales causas de dolor de las personas: intentar controlar lo que no puedes controlar. Dicotomía del control de Epicteto: céntrate en aquello que puedes controlar, centra el 90% de tus fuerzas en aquello que puedes controlar, y el otro 10% en reaccionar de forma templada, de forma justa, de forma sabia y de forma valiente a aquello que no puedes controlar, de forma austera y de forma completamente estéril a aquello que no puedes controlar, o no estéril, simplemente dale el precio que tiene, y es: ha llegado a mí de la forma que ha llegado y no he podido controlar, ahora cómo voy a reaccionar a ello. Este tema realmente es uno de los temas principales del estoicismo: controlar lo que puedes controlar y dejar marchar lo que no puedes controlar, o reaccionar a ello de la forma más prácticamente sabia que puedas. Seguimos.